Pero la inmensa mayoría de nosotros, probablemente del 60 al 80%, vivimos en la zona gris. Por lo general, estamos bien. Pero cuando hay mucho en juego, cuando nos enfrentamos a un gran desafío, de repente empezamos a hacer exactamente las cosas que garantizan que fracasaremos. Así que, sin importar en qué punto de ese espectro te encuentres, el objetivo de este vídeo es ayudarte a empezar a moverte hacia la izquierda. Y para hacer eso, primero tenemos que entender el código subyacente que hace funcionar todo este sistema. Quizás te estés preguntando si esto es parte de nuestros ajustes de fábrica, y si casi todo el mundo lo hace, tiene que haber una razón para ello, ¿verdad? Normalmente pensamos en el cerebro como un simple sistema de búsqueda de placer, siempre persiguiendo un pico de dopamina, pero la verdad es que tu cerebro es una máquina de predicción primero y una máquina de placer después. Desde una perspectiva evolutiva, su trabajo principal no es hacerte feliz, es mantenerte con vida. Y para hacer eso, necesita predecir exactamente qué va a pasar a continuación. Así que construye un modelo interno de tu realidad. En el pasado, para tu supervivencia, esto se trataba principalmente de tu entorno físico, pero hoy en día también incluye tu identidad y tu sentido de la valía. Para que esto sea fácil de visualizar, quiero que imagines un gráfico sencillo en tu mente. En el eje vertical tienes tu competencia o tu valía. Tu cerebro dibuja una línea plana a través de este gráfico. Esta es tu línea base interna. Representa exactamente lo buenas o lo seguras que tu cerebro espera que sean las cosas. Y el mayor miedo del cerebro, un miedo mucho mayor que el fracaso, es el terror de descubrir que esta línea está en el lugar equivocado. Cuando la realidad del mundo externo se aleja de esa línea, se abre una brecha. Esta brecha vertical se llama error de predicción. Y para tu cerebro primitivo, esa brecha es una señal de peligro. El autosabotaje, en todas sus extrañas formas, es una estrategia que tu cerebro usa para cerrar esa brecha. Esto se desarrolla de dos maneras principales. El primer camino es común en personas con una autoestima alta, pero frágil. Tu línea base interna está ajustada muy alta. Dice que soy, o debería ser, altamente competente, pero el mundo externo está lleno de datos confusos e inciertos. Cosas como los exámenes y las evaluaciones de desempeño podrían demostrar lo contrario, lo que crea una brecha entre tus altas expectativas y la desordenada realidad. Entonces, ¿qué haces? Te niegas a permitir que se recopilen los datos. Te involucras en un autoboicot conductual. Tal vez te quedas despierto toda la noche, o bebes antes de la gran presentación, o empiezas el proyecto en el último minuto. Es básicamente un escudo protector muy astuto. Si fracasas, simplemente puedes culpar al obstáculo. Fracasé porque estaba cansado, pero si tienes éxito, te permites creer que eres un genio. Tuve éxito a pesar de que estaba cansado. Al sabotear tu rendimiento, proteges esa línea base alta para que nunca sea refutada. El segundo camino es común para aquellos de nosotros con una autoestima más baja, los que lidiamos con el síndrome del impostor. Aquí, tu línea base interna está ajustada muy baja. Dice que no soy lo suficientemente bueno, que soy un fraude. Pero luego el mundo externo te da un ascenso, o alguien te hace un cumplido sincero. De repente, la línea de la realidad se dispara muy por encima de tu línea base. Este éxito repentino es un enorme error de predicción. El mundo te está diciendo que eres valioso, pero tu línea base dice que no vales nada, y esa brecha se siente increíblemente insegura. Así que haces lo que se llama autoboicot declarado. Podrías decirle constantemente a la gente que te sientes enfermo o abrumado antes de una gran tarea. Eso baja sus expectativas, claro, pero el costo es que poco a poco entrenas a todos a tu alrededor para que te vean como alguien frágil y poco confiable. Estás intercambiando tu potencial a largo plazo por un momento de seguridad inmediata. Es un retiro hacia el dolor familiar de no ser lo suficientemente bueno, simplemente porque tu cerebro prefiere un fracaso predecible a un éxito aterrador e incierto. Y aquí está la parte frustrante. Incluso cuando entiendes todo esto, incluso cuando ves el patrón y deseas desesperadamente cambiar, ¿por qué sigue pareciendo imposible? ¿Por qué no puedes hacer que tu cuerpo haga lo que lógicamente sabes que debería hacer? Porque esto no es solo un juego psicológico. Al final, es una batalla biológica. Cuando aparece esa brecha en el gráfico, el centro de detección de amenazas de tu cerebro, la amígdala, puede hacer sonar la alarma. Ve la incertidumbre como un peligro para tu identidad. Así que, básicamente, empuja a tu cerebro racional fuera del asiento del conductor para tomar el control del volante. Ahora estás en modo de lucha o huida. Y al mismo tiempo,
El pedal de freno de tu cerebro, una región llamada giro frontal inferior derecho, se supone que debe intervenir y evitar que hagas algo impulsivo. Para las personas que luchan con esto, ese pedal de freno se siente como si estuviera cubierto por una gruesa capa de esponja. Tienes que presionar con mucha más fuerza para que funcione, así que terminas en esta aterradora situación. Tu pánico ha tomado el volante, y los frenos son demasiado suaves para detener el coche. Se siente como si te precipitaras hacia un acantilado y hubieras perdido por completo la capacidad de frenar. Las personas que han superado esto no eliminaron el miedo. Simplemente encontraron una manera de calibrar su línea base interna para que coincida con la realidad, de modo que la alarma no suene tan fuerte, y ese es nuestro objetivo. La pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Seamos claros. No necesitas comprar un curso de $300, ni descargar una nueva y compleja aplicación de productividad. A menos que estés en una zona clínica que requiera medicación, la mayoría de nosotros podemos empezar a reconfigurar esto con algo que probablemente ya tienes. Un bolígrafo y una libreta. Vamos a usar el simple acto de escribir para guiar suavemente al cerebro de vuelta a un lugar de seguridad y control. Haremos esto en 3 pasos. El paso 1 es retomar el volante. Antes de actuar, tenemos que sacar las emociones del asiento del conductor. Cuando sientas esa ola de ansiedad o ese impulso de procrastinar, abre tu libreta. Simplemente escribe lo que estás sintiendo. Por ejemplo, siento una opresión en el pecho. Estoy teniendo el pensamiento de que voy a fracasar. Esto se llama difusión cognitiva. Cuando mantienes estos pensamientos en tu cabeza, tú eres la emoción. Pero en el momento en que los escribes, te alejas del sentimiento, te conviertes en el observador. Puedes nombrar la emoción o incluso dibujarla como un personaje, como en la película del revés. Ya sea que lo escribas o lo dibujes, el resultado es el mismo. Creas una pequeña distancia entre tú y el miedo, y esa distancia es la forma más fácil de sacar el pánico del asiento del conductor. Permite que tu mente racional vuelva a tomar el volante. El paso 2 es esquivar el freno roto. Ahora que estás de vuelta en el asiento del conductor, todavía tenemos un gran problema mecánico. Incluso con tu mente racional, tu pedal de freno interno sigue siendo fisiológicamente débil. Depender de la fuerza de voluntad bruta para detener el sabotaje solo te va a agotar. Necesitamos ser más inteligentes al respecto. Aquí tienes 3 herramientas que podemos usar dependiendo del tipo de sabotaje al que te enfrentes. Primero, si eres el perfeccionista que está paralizado por el miedo a no ser lo suficientemente bueno, prueba el protocolo del borrador malo. Esta es una técnica llamada intención paradójica. Escribe esto en la parte superior de tu página. Durante los próximos 20 minutos, mi único objetivo es escribir la peor y más vergonzosa basura imaginable. Al hacer que lo malo sea el objetivo, eliminas el miedo al fracaso. Tu amígdala deja de hacer sonar la alarma porque no puedes fracasar escribiendo basura. Engaña a tu cerebro para empezar, y normalmente descubrirás que lo que creas no es en realidad basura, pero para entonces ya tienes el impulso para seguir adelante. Segundo, si eres un procrastinador que se distrae fácilmente, usa el método HUP. Esto significa deseo, resultado, obstáculo y plan. Escribe tu deseo y el mejor resultado, pero luego, y este es el paso crucial, que la mayoría de la gente se salta, escribe el obstáculo. Sé brutalmente honesto. El obstáculo es que, en el momento en que llego a casa, me desplomo en el sofá y me pongo a mirar el móvil. Luego convierte ese obstáculo en un plan, usando una declaración condicional. Si cruzo la puerta, entonces guardaré inmediatamente mi móvil en un cajón. Al ensayar este escenario, estás escribiendo un guión para tu cerebro. Precargas la decisión. Así que cuando llega el momento, simplemente ejecutas el código. Ahora bien, esas 2 primeras herramientas trataban sobre esquivar el freno débil para ayudarte a empezar. Pero esta tercera herramienta es diferente. Así es como realmente fortalecemos el pedal de freno en sí. Se llama surfear el impulso. Úsalo cuando sientas ese calor físico específico en tu cuerpo que te grita que huyas o que mires tu móvil. Cuando ese impulso golpee, no luches contra él. Simplemente rastréalo. Toma tu bolígrafo y escribe. El impulso es de un 8/10 ahora mismo. Lo siento como un calor en mi cara. Espera 2 minutos y vuelve a comprobarlo. Vale, ahora es un 6. Estos impulsos fisiológicos son como olas. Crecen. Alcanzan su punto máximo, pero siempre rompen en unos 20 minutos. Y al montar esa ola y no actuar en consecuencia, estás haciendo una repetición en el gimnasio para tu cerebro.
Estás entrenando ese pedal de freno para manejar los impulsos físicos, al igual que el paso 1 te ayudó a manejar los emocionales. Así que la próxima vez que necesites parar, descubrirás que es un poco más fácil. El paso 3 es el paso final, y es el más crítico: cerrar la brecha. Las herramientas que acabamos de ver ayudan en el momento, pero para un cambio real y duradero necesitamos ajustar esa línea base de la que hablamos antes. Necesitamos reunir datos precisos del mundo real para poder calibrar tus expectativas internas para que coincidan con la realidad. Hacemos esto con experimentos conductuales. El objetivo aquí es encontrar puntos de datos externos precisos. En lugar de asumir que fracasarás, trátalo como una prueba científica. Escribe una hipótesis como: si muestro mi trabajo antes de que sea perfecto, la gente pensará que soy un incompetente. Luego, haz la prueba. Toma una idea o un proyecto que ni siquiera esté terminado al 80%. Compártelo con un amigo de confianza o un colega para recibir comentarios. No lo pulas. Simplemente envíalo y observa qué pasa. ¿Te ridiculizaron o simplemente te dieron los comentarios que necesitabas para terminar? Le estás enseñando a tu cerebro que estar en proceso no significa ser incompetente. Ahora que has recopilado estos nuevos datos, necesitamos calibrar tu línea base interna. Puedes usar el cuestionamiento socrático. Cuando esa voz interior te diga que eres un incompetente, escríbelo y ponlo a juicio. Pregúntate: ¿de verdad no hay ninguna evidencia de que soy competente? ¿Qué hay de ese último proyecto que terminé? Obliga a tu cerebro a mirar las victorias que está intentando ignorar. Piensa en ello como si fueras el abogado de la defensa. Estás construyendo un caso sólido para demostrar que vales la pena. Y la parte más crucial de equilibrar ese gráfico es esta. Necesitamos cambiar cómo defines un error. En tu libreta, practica la reatribución. Cuando las cosas salgan mal, en lugar de escribir que eres un idiota, que siempre lo estropeas todo, escribe que esto son solo datos de los que puedes aprender. Cuando tratas un error como información en lugar de un defecto de carácter, el cerebro deja de verlo como una amenaza. Las campanas de alarma no suenan y la necesidad de autosabotearse simplemente desaparece. Vale, así que vamos a juntar todas las piezas. Aquí está el camino para salir del ciclo. Primero, manejas la emoción para poder pensar. Luego, esquivas el freno poco fiable para poder actuar. Y finalmente, calibras la línea base para poder dejar de luchar una guerra contra ti mismo. Sé que esto suena mucho, pero recuerda, no tienes que hacerlo todo a la vez. Si no estás seguro de por dónde empezar, simplemente comienza con el paso 1. Abre tu libreta y simplemente escribe la emoción que estás sintiendo ahora mismo. Y como siempre, he creado un PDF gratuito para ti con plantillas para todos estos ejercicios de escritura. Puedes descargarlo usando el enlace en la descripción de abajo. Quiero que imagines ese espectro otra vez. Quizás hoy sientas que estás en el extremo derecho, pero cada vez que coges ese bolígrafo, cada vez que surfeas un impulso o te das permiso para ser imperfecto, estás dando un pequeño paso hacia la izquierda. Estás cerrando la brecha y demostrándole a tu cerebro que el mundo es en realidad más seguro de lo que pensaba. Esto no se trata de convertirse en una persona diferente. Se trata de, lenta y suavemente, retomar el volante. Gracias por ver el vídeo. Espero que esto te dé algo útil que realmente puedas probar. La próxima vez exploraremos cómo este mismo sistema de autosabotaje aparece en nuestras relaciones más cercanas. Pero hasta entonces, cuídate. Nos vemos en el próximo. Ya conoces esa sensación. El examen final es mañana y simplemente tienes que aprobar, pero tus manos están en un teclado jugando a un videojuego hasta las 3 de la mañana. O tal vez la fecha límite para un proyecto enorme te respira en la nuca y sin embargo te encuentras deslizando por TikTok, diciéndote a ti mismo que solo necesitas un descanso de 5 minutos, pero ese descanso se convierte en 3 horas. Esto es el autosabotaje. Es el acto de arruinar activamente tus propias metas. A menudo lo vemos como procrastinación, pero también aparece de formas sutiles como el síndrome del impostor. Es el miedo a ser expuesto como un fraude, y ese miedo puede hacer que sabotees las mismísimas oportunidades que te mereces. Pero la cuestión es esta: lo que todos estos comportamientos tienen en común es que no te están pasando solo a ti. Son estrategias desplegadas por ti, en tu contra. Y si te sientes de esta manera, quiero que sepas que no eres la excepción, eres la regla general. Las cifras son en realidad bastante asombrosas.
Los estudios muestran que entre un 62 y un 82% de las personas experimentarán el síndrome del impostor en algún momento. Y en los entornos universitarios, hasta un 95% de los estudiantes admite tener un problema con la procrastinación. El autosabotaje no está reservado para unas pocas personas disfuncionales. Es parte de los ajustes de fábrica de nuestro cerebro, pero no todos lo experimentamos de la misma manera. Piensa en ello como si fuera un espectro. En el extremo derecho, en la zona roja, tienes patrones crónicos que alteran la vida y que se repiten sin importar la situación. Para alrededor de un 15 a un 20% de los adultos, esta es su realidad. Y a veces esto está ligado a diferencias neurobiológicas como el TDA, que hacen que estos patrones sean muy difíciles de romper.